Bien, chicos, vamos a revisar el resumen integral de oftalmología, ¿correcto? Vamos a ver patología de anexos, patología recién nacido, patología inflamatoria de órbita y lo que es las retinopatías. Ya los conceptos más importantes que debemos recordar. Muy bien. Patología de anexo. Recuerda que el orzuelo es la patología aguda, ¿verdad? A diferencia del chalación, que es la patología crónica. ¿Y cómo la diferenciamos? Recuerda que el orzuelo es dolor, eritema, o sea, hay signos de flegosis. En cambio, el chalación es un nódulo indoloro en el párpado, nódulo indoloro. Esa es la diferencia. Recuerda que hay dos tipos de orzuelo. El orzuelo interno, que es por la infección de la glándula sebácea, glándula de Meibomio. En cambio, el orzuelo externo puede ser por infección de la glándula D6, que es una glándula sebácea, o la glándula de Moll, que es una glándula sudorípara, ¿correcto? Hay dos tipos, orzuelo interno y externo. Externo cuando te dicen que está así, en el borde palpebral, ¿ya? Ahí es externo. En los demás, si te dicen el párpado, es un orzuelo interno, ¿no? Es una infección aguda por Staphylococcus aureus, recuerden, Staphylococcus aureus. Manejo médico, ¿correcto? Compresas calientes, analgesia, antibióticos, manejo médico. El chalación, recuerden que es un granuloma que se forma de la glándula sebácea, en este caso la glándula de Meibomio, ¿correcto? Y acá, si el nódulo es pequeño, menos de 4 milímetros, podemos inyectar corticoides en la base. Si ya es grande, más de 4 milímetros, de 5 a más, tratamiento quirúrgico. Entonces, chalación puede requerir manejo quirúrgico. Blefaritis, recuerden que es la infección de lo que es el borde palpebral, ¿correcto? La causa más frecuente, bacteriana, Staphylococcus aureus. Pero también hay parásitos como el Demodex folliculorum, que también te puede causar esta blefaritis aguda, ¿no? ¿Ya? Que es infecciosa. Te van a decir, parecido a una conjuntivitis, sensación de cuerpo extraño, sensación de arenilla, pero la característica es eso, las famosas costras o placas amarillentas. Eso es lo que te hace diferenciar. Manejo antibiótico en el caso de la causa más frecuente, que es Staphylococcus aureus. La dacryoadenitis, recuerden que es la inflamación de la glándula lagrimal principal, que se ubica en el ángulo superexterno del ojo. La dacrocistitis es la inflamación del saco lagrimal. Es diferente, ¿ya? Uno es la glándula, el otro es el saco lagrimal, que está en el canto interno, ¿no? La dacrocistitis. Recuerden que la dacryoadenitis con la dacrocistitis es patología del sistema lagrimal, ¿ya? En este caso vamos a tener también lo que es epífora en ambos casos, pero la inflamación está localizada en diferente punto, ¿verdad? En el caso de la dacryoadenitis en el ángulo superexterno y en la dacrocistitis en el canto interno, ¿correcto? Muy bien, las causas pueden ser virales, pueden ser bacterianas, ¿ya? Virales como parotiditis, por ejemplo, causa inflamación de la glándula lagrimal. Bacteriana, Staphylococcus aureus puede generar, ¿correcto? Muy bien. En el caso de lo que viene a ser la dacrocistitis, cuando es aguda es manejo médico, crónico muchas veces va a requerir ya tratamiento quirúrgico, ¿no? Una dacriocistorrinostomía, ¿ya? Muy bien. Patología de lo que viene a ser los nervios que van a dar motilidad ocular, ¿no? El tercer par, el cuarto par y el sexto, ¿verdad? Recuerda que el cuarto es el patético, el sexto es el motor ocular externo y el tercero es el motor ocular común, ¿ya? Muy bien, cuando tenemos alteración del tercer par, recuerden que una clínica particular es la famosa ptosis palpebral, porque recuerda que el tercero inerva al elevador del párpado superior. Entonces hay una ptosis palpebral, recuerda que va a haber diplopia, ¿correcto? Ptosis, diplopia, parálisis del tercer par. ¿Estamos? Muy bien. Muchas veces hay causas, ¿no es cierto?, metabólicas como la diabetes, la hipertensión, que dañan el tercer par, pero también por compresión del núcleo. En ese caso hablamos del aneurisma de la comunicante posterior. Y recuerden que cuando se comprime el núcleo, a diferencia de la diabetes altera el nervio. En cambio, el aneurisma de la comunicante posterior comprime el núcleo. Entonces va a haber ptosis, diplopia y midriasis. Una ptosis con midriasis, compresión del núcleo del tercer par. ¿Cómo se llama el núcleo del tercer par? Edinger-Westphal, que se ubica en el mesencéfalo. Y eso es por un aneurisma de la comunicante posterior. El cuarto par craneal, recuerden, el patético troclear, lo que nos va a dar es una parálisis de la mirada. Entonces recuerda que el patético es el que te hace, en este caso el cuarto, recuerden, que inerva al oblicuo superior o oblicuo mayor. Y ese que te hace mirar hacia abajo y hacia adentro. Hacia abajo y hacia adentro. Entonces cuando se paraliza, te hace mirar hacia arriba, como están viendo acá, ¿ya? Entonces igual te genera una diplopia, ¿no? Un estrabismo vertical, ¿no? Un estrabismo vertical, porque te hace mirar hacia arriba, ¿ya? El cuarto se lesiona por traumatismo, muchas veces por trauma. Y sexto par, si es característico, recuerda el sexto inerva al motor ocular externo, o sea, al recto externo inerva, o recto lateral. Por lo tanto, cuando se lesiona, se va a producir lo que es un estrabismo hacia adentro, ¿no? Es lo que se conoce con el nombre de estrabismo convergente, ¿ya? Recuerden que el sexto se lesiona muchas veces, o es el principal par craneal que se lesiona en la hipertensión endocraniana. Muy bien, patología recién nacido, recuerden la conjuntivitis del recién nacido. La causa más frecuente, recuerden que es clamidia, ¿verdad? La causa más frecuente. Pero también tienes a gonococo como el diagnóstico diferencial. Entonces, la diferencia, recuerden, claro, clamidia es más frecuente, ¿ya? Es que clamidia generalmente se produce al quinto, 14º día, ¿no? Es más tardío. En cambio, gonococo se presenta en los primeros 3 días, recuérdate. Y es muy purulenta. Recuerden que clamidia es mucopurulenta, en cambio, gonococo es muy purulenta. Entonces, cuando es hiperaguda, hiperpurulenta, gonococo. Tardía, mucopurulenta, clamidia.
¿correcto? Muy bien. Las complicaciones también te tienes que acordar. En caso de clamidia, neumonitis. En caso de gonococo, sepsis, artritis séptica, meningitis, complicaciones sistémicas. Por eso hay que dar, en este caso, tratamiento sistémico. Para clamidia, macrólidos, eritromicina, porque recuerda que las tetraciclinas están contraindicadas en gestantes y recién nacidos. Entonces, cuidado, no marques tetraciclina, eritromicina, macrólidos. Y para gonococo, ceftriaxona. Entonces, la conjuntivitis que tiene manejo sistémico. La conjuntivitis del recién nacido. ¿Por qué? Porque tiene complicaciones sistémicas. Clamidia, neumonitis, gonococo, sepsis, artritis séptica, meningitis. La dacroestenosis es la obstrucción del conducto nasolagrimal, que por anatomía te preguntan dónde drena, en el meato inferior. El conducto nasolagrimal drena en el meato inferior y se obstruye, ¿correcto? Se obstruye de manera congénita y, en este caso, la clínica es epífora, un lagrimeo constante, ¿no es cierto? Lagrimeo constante, debemos en un lactante recién nacido, una dacroestenosis congénita. Recuerden que la maniobra de elección para tratar la dacroestenosis es el masaje. La mayoría de los casos, recuerdan, responde al masaje del canto interno. Masaje del canto interno. Cuando no responde, sonda, el tubo de Johnson y el último recurso, la cirugía. La dacrocistorrinostomía. Pero recuerden que la mayoría responde al masaje del canto interno. Muy bien, catarata congénita, recuerda que te van a decir, en este caso, la pupila blanca, ¿no? Leucocoria. Cuando tengas un lactante con pupila blanca, leucocoria, lo primero que tienes que pensar es una catarata congénita. Y acuérdate de acá la infección de Torch, rubiola, porque es de unas de sus manifestaciones importantes, ¿verdad? La catarata congénita, ¿ya? Muy bien. Y luego tenemos el glaucoma. El glaucoma congénito, recuerden, se produce por aumento de la presión intraocular debido a la membrana de Barkham. Esta membrana mesodérmica que obstruye el drenaje del mucoso y aumenta la presión intraocular. Te van a decir en la clínica este dato, ¿no? Una córnea protuida, lo que se llama buftalmus. Buftalmus, estrías de Huff. Eso te debe hacer sospechar de glaucoma congénito. Buftalmus, estrías de Huff, glaucoma congénito. Tratamiento quirúrgico. Si la córnea está transparente, una goniotomía. Si la córnea está opaca, se hace una trabeculectomía. La cirugía depende de cómo está la córnea, ¿ya? Si te dice que está transparente, es brillante, goniotomía. Si está opaca, perdió su brillo, trabeculectomía. Patología inflamatoria de la órbita, tenemos la periorbitaria, ¿correcto? También conocida con el nombre de preseptal, y tenemos la poorbitaria o postseptal, ¿correcto? Ya está. La periorbitaria preseptal es leve a moderada. La orbitaria es severa, es grave, ¿correcto? En la periorbitaria te van a decir que simplemente hay edema, ¿correcto? Hay edema, pero la agudeza visual está normal, no hay alteración de la motilidad ocular, también está normal. En la orbitaria te van a decir este dato, miren, el famoso exoftalmos o proptosis. Ahí ya piensa en orbitaria. Agudeza visual comprometida, visión borrosa. Oftalmoplegia, o sea, hay parálisis de la motilidad ocular por mucho dolor. Entonces, cuando ya te dan esos datos, exoftalmos, agudeza visual borrosa, visión borrosa, oftalmoplegia, eso ya es la orbitaria o postseptal, ¿correcto? Entonces tienes que diferenciarlo. En el caso de la periorbitaria preseptal, el tratamiento es antibióticos, porque recuerden que la causa más asociada a estas patologías, en el caso de los niños sobre todo, es la sinusitis etmoidal. Ese es el factor. Puede ser también por traumatismos, picaduras, etcétera, pero la sinusitis etmoidal es la principal causa. Entonces, en la periorbitaria, antibiótica terapia por vía oral. En el caso de la orbitaria, antibiótico terapia por vía endovenosa sistémica, ¿ya? Y se puede complicar, ¿no? La patología inflamatoria de la órbita se complica, por ejemplo, ya como este es más grave, con absceso superióstico, que va a necesitar drenaje, absceso superióstico, o lo más grave es la trombosis del seno cavernoso, que va a afectar ya el ojo contralateral. Cuando una celulitis orbitaria afecta el ojo contralateral, ya eso es una trombosis del seno cavernoso, que es complicación, ¿no? De la más grave. Muy bien. Y finalmente, las retinopatías, ¿no? El desprendimiento de retina. Recuerden, se desprenden 9 de las 10 capas, ¿no? La que no se desprende es el epitelio pigmentario de la retina. La retina tiene 10 capas, se desprende 9 de 10. La más frecuente es esta, la regmatógena, que es por rotura. El desprendimiento regmatógeno es el más frecuente, ¿no? Pero también tenemos el desprendimiento traccional y también tenemos el desprendimiento exudativo o seroso. ¿Ya? Recuerden que en el regmatógeno, que es el más frecuente, el principal factor de riesgo es la miopía maligna, la miopía alta, el trauma ocular cerrado. En la traccional, la diabetes, la retinopatía proliferativa por los neovasos que traccionan, la retinopatía del prematuro, la oclusión de la vena central, de la vena central, que también forma neovasos, o el trauma ocular abierto, son los factores. O sea, acá hay neovasos que traccionan, ¿no? Y el exudativo, por una uveitis, ¿no? Infección, el retinoblastoma, forma desprendimiento exudativo o seroso, ¿ya? Recuerden que la clínica del desprendimiento de la retina es la imagen de moscas volando, miodesopsias, las lucecitas, destellos, fotopsias y el famoso telón de cortina que ya va afectando, ¿no? Telón de cortina de abajo hacia arriba, porque recuerden que lo primero que por la gravedad se desprende es el techo de la retina, entonces se apaga de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, cuando te digan un paciente miope, un paciente con trauma ocular, que empieza a ver lucecitas, que empieza a tener visión borrosa, telón de cortina, debe sospechar de desprendimiento de retina. Esa es la clínica, ¿ya? Obviamente el manejo es quirúrgico, en el caso del regmatógeno, del traccional es quirúrgico, pero ojo que en el caso exudativo es el único que es manejo médico, ¿ya? Cuidado con ese dato. Muy bien, luego tenemos la retinopatía diabética y la retinopatía hipertensiva. La diabética, recuerden, es una complicación microangiopática, igual que la neuropatía, igual que la nefropatía, es una complicación microangiopática, ¿ya? Acá lo que debes recordar es la clasificación, ¿ya? Te dice no proliferativa cuando es leve, es porque tiene la primera lesión en el fondo de ojo de un diabético, microaneurismas, primera lesión en el fondo de ojo. Moderada, cuando ya te dice que tiene exudados, cuando ya te dice que tiene hemorragias. Severa es cuando tiene alguna de estas alteraciones. 4, 2, 1, ¿correcto? Y acá quiero que me entiendas bien, porque muchos se equivocan. ¿Qué quiere decir 4, 2, 1? Si tiene una de estas 3 alteraciones, es severa. Porque si tiene 2 o más alteraciones, o sea, de estas 2 o más alteraciones, ya es muy severa, ¿correcto? Muy severa. Cuando tiene más de estas
alteración. O sea, el 4-2-1, ¿qué significa? Significa lo siguiente, 3 alteraciones. El 4 significa que hay hemorragia retiniana en los 4 cuadrantes del ojo. Entonces, yo tengo acá, ¿no es cierto? La retina, ¿no es cierto? Dividida en 4 cuadrantes. Si yo observo en los 4 cuadrantes hemorragia, esa es una lesión severa. Entonces, hemorragia en los 4 cuadrantes, eso significa 4. El 2 significa arroceramiento venoso en 2 cuadrantes. Si yo veo arroceramiento venoso en 2 cuadrantes, también es lesión severa. Y 1 significa el AMIR, anomalía microvascular intrarretiniana. Si encuentro un AMIR en un cuadrante, eso es también lesión severa. Entonces, ahí tú estás viendo 3 alteraciones. Hemorragia en los 4 cuadrantes, arroceramiento venoso en 2 cuadrantes, o anomalía microvascular en un cuadrante. Por eso te decía 3 lesiones, 4, 2, 1, ¿no es cierto? Si tiene una de estos 3, es severa. Si tiene 2 o más, o los 3, eso es muy severo. Esa es la clasificación de la retinopatía diabética que quiero que te recuerdes en este caso. ¿Estamos? Muy bien. Y luego está la proliferativa. La proliferativa es cuando ya te dicen que hay neovasos o hemorragia vítrea, porque se ha, ¿no es cierto?, roto esos neovasos. Y acá quiero que te acuerdes de las complicaciones. Cuando un diabético pierde de manera aguda la visión, es una hemorragia vítrea. Cuando pierde de manera súbita, de manera aguda, la visión. Cuando lo pierde de manera crónica, de manera subaguda, es un desprendimiento de retina. ¿De qué tipo? Traccional. Recuerda que el diabético tiene desprendimiento traccional. Pero la causa más frecuente de pérdida de visión del paciente diabético es el edema de mácula. Esa es la causa más frecuente de pérdida de visión, pero es crónico. Edema de mácula, causa más frecuente de pérdida de visión del paciente diabético. ¿Correcto? Muy bien. El tratamiento es un buen control glicémico, una hemoglobina glicosilada menos del 7% y, en el caso de lo que viene a ser ya tratamiento específico, la llamada fotocoagulación. Fotocoagulación focal en el caso de la no proliferativa y difusa, panfotocoagulación en la proliferativa. ¿Correcto? Muy bien. La retinopatía igual, tiene sus formas. 1, cuando te dicen vasoconstricción arteriolar. 2, cuando te dicen signo de cruce arteriovenoso, hilos de cobre, hilos de plata por la esclerosis o cruce arteriovenoso. 3, exudado, hemorragia. Y 4, cuando te dicen, en este caso, edema de papila. Acuérdate la famosa clasificación de Kate y Wegener, ¿correcto? Kate y Wegener. 1, 2, crónico. 3 y 4, agudo. Ahí está la clasificación de Kate y Wegener. Acuérdate, vasoconstricción arteriolar, 1, cruce arteriovenosa, signo de Gahn, signo de Salus, grado 2, exudado, hemorragia, grado 3, edema de papila, grado 4. Y finalmente tenemos la oclusión de la arteria central de la retina y de la vena central de la retina. ¿Ya? La más frecuente es la de la vena central de la retina. Causa trombosis, principalmente. En la oclusión de la arteria, embolismo, ¿correcto? Muy bien. En el caso de la oclusión de la vena, paciente diabético, paciente hipertenso, dislipidémico, factores cardiovasculares. En la oclusión de la arteria, lo primero que debes pensar es una arteriosclerosis de las carótidas, de ahí viene el émbolo, primer lugar. Segundo lugar, del corazón, un cardioembolismo, fibrilación auricular. Por eso, primero un Doppler carotidio para ver la causa de la oclusión de la arteria central de la retina, y si no es acá, corazón, un electrocardiograma. Principal factor, cardioembólico, fibrilación auricular. ¿Estamos? Muy bien. La oclusión de la arteria es aguda, ¿no es cierto? Te van a decir la famosa amaurosis fugaz, pérdida súbita de la visión, indolora. En el caso de la oclusión de la vena es más subaguda, ¿correcto? Te van a decir pérdida de la visión, pero de manera subaguda. Y lo que nos evalúa o nos distingue bien es el fondo de ojo. Cuando te dicen que es una oclusión de la... Bueno, acá está al revés, disculpen, ¿ya? Está al revés. Bueno, esta imagen es de la oclusión de la arteria, ¿ya? Esto de acá. Claro, por eso, ¿no? La retina en la oclusión de la arteria es una retina pálida, como están viendo acá la imagen. Ya acá está al revés la imagen, ¿ya? Disculpen. Retina pálida y la mancha rojo cereza que están viendo ahí en la imagen, esa es oclusión de la arteria central de la retina. Retina pálida, mancha rojo cereza, oclusión de la arteria. Oclusión de la vena es esto de acá, ¿no es cierto? Vamos a ver venas tortuosas y esto de acá. Hemorragia en llamas, porque forman neovasos y esos neovasos se rompen. Hemorragias en llamas, ¿correcto? Ya está al revés la imagen, ya disculpen, está al revés. Muy bien, entonces el fondo de ojo nos confirma. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a ver algo muy importante, de manera integral, ¿no? El ojo rojo, que puede ser producido por conjuntivitis, por queratitis, por uveitis, glaucoma, trauma ocular, ¿no? Forman parte del síndrome de ojo rojo. Acá lo primero que les quiero precisar es que el ojo rojo más frecuente es la conjuntivitis, ¿ya? La conjuntivitis, entonces, es el ojo rojo más frecuente. Vamos a ponerlo por acá. Ojo rojo más frecuente, conjuntivitis. Consulta oftalmológica más frecuente, conjuntivitis. La conjuntivitis per se, doctores, cursa, ¿no es cierto?, con sensación de arenilla, ¿correcto? Sensación de cuerpo extraño. Porque recuerden que la conjuntivitis es indoloro, es indoloro. Es el ojo rojo indoloro. Hay sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño y la típica secreción, que es lo que nos va a orientar muchas veces al diagnóstico, dependiendo de cómo te describan esa secreción, ¿correcto? Ya está. Entonces comenzamos por acá y vamos a ver, ¿no?, lo que viene a ser la conjuntivitis bacteriana. En el caso de los adultos, de los niños, la causa más frecuente es Staphylococcus aureus. Esa es la causa más frecuente. Miren el tipo de secreción que les da. Es la secreción a base de pus.